Hola. Sean bienvenidos de nuevo a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos la segunda carta escrita por Pablo a los tesalonicenses. En la entrega anterior, donde iniciamos la lectura y análisis de los libros del Nuevo Testamento, tratamos la primera epístola de Pablo, lo cual difiere del orden establecido en la Biblia. Esto así porque decidimos tomar el orden cronológico en vez del orden bíblico, para que nuestra audiencia pudiera apreciar la evolución de la Iglesia a medida que se desarrollaron los escritos cristianos. El orden bíblico fue decidido por la Iglesia del tercer siglo por razones de conveniencia política y de narrativa, y no por el pragmatismo de la historia del primer siglo. Dicho orden empieza por la carta a los romanos, escrita en el año 57, y termina con la carta a los hebreos, para después listar las cartas no paulinas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. El orden cronológico empieza con la primera carta de Santiago y la primera carta de Pablo. Ambas fueron escritas por las mismas fechas, cerca del año 50 del primer siglo, y ya fueron analizados en episodios anteriores de esta serie. Ya hemos demostrado en entregas anteriores que la primera carta escrita por Pablo por el año 50 de nuestra era es la carta a los tesalonicenses, y unos meses después de haberse escrito esta carta, aparece una segunda carta a la misma congregación aclarando la primera. Como mencionamos anteriormente, la autoría de esta carta por Pablo es puesta en duda por muchos eruditos del tema. Y hay ciertamente señas que indican de su falsedad, pues esta trata de aclarar el malentendido que creó la primera carta con relación a la venida de Cristo, de lo cual hablaremos más adelante en este video. Otro asunto que apoya la duda que contiene esta carta es que advierte a los lectores sobre cartas falsas atribuidas a Pablo, lo cual es un poco irónico, y también lo trataremos más adelante. La carta segunda de Tesalónica es corta, tiene solo 3 capítulos. Tesalónica fue la segunda ciudad de Europa donde Pablo ayudó a crear una comunidad cristiana organizada. En algún momento después de que se enviara la primera carta, probablemente pronto, algunos de los tesalonicenses se preocupaban por si los que habían muerto compartirían en la venida del Señor. Esta carta fue escrita en respuesta a esta preocupación. El problema que surge es si esta carta es una escritura auténtica de Pablo, escrita por uno de sus seguidores en su nombre, o si es una falsificación del segundo siglo de nuestra era. Aquí están los puntos más destacados de la misma. En el capítulo 1, versículos 7 al 9, la carta dice: Jesús en llama ardiente se vengará de ellos que no conocen a Dios, que serán castigados con destrucción eterna, presentando una faceta violenta de Jesús que no habíamos escuchado hasta ese momento en la historia. Y resulta curioso también que, aunque en otras de sus cartas Pablo no condena a los no creyentes, en esta, su segunda, con dudas de autenticidad, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la amenaza de condena hacia aquellos que no creen en Jesús. En el segundo versículo del capítulo 2 aparece Pablo diciéndole a los tesalonicenses que no se les agite la mente por una carta recibida como la suya. ¿A qué carta Pablo hace referencia aquí? ¿Es a la primera de Tesalonicenses? Si es así, los cristianos no deben leerla para evitar ser agitados de la mente. Es como si Pablo estuviera diciéndole a sus feligreses que no lean la primera carta que les había enviado, como que tenía algo malo. Bueno, lo algo malo es que dice que Jesús venía ya, que era inminente dentro de sus propias vidas, cuando en esta segunda carta ahora dice de manera muy vaga que viene, pero no se sabe cuándo, muy posible, no pronto. Y esa es una de las razones por las cuales se considera esta carta como falsa, porque si fuera falsa, entonces habría sido escrito a finales de ese siglo, no a mediados. Y 50 años después, un apologista que sabía que Jesús no había regresado, quizás quiso corregir para la posteridad esta falla en la predicción de Pablo. No de que Jesús inminentemente venía, sino que venía, pero no sabemos cuándo. En el versículo número 8 continúa presentando a Jesús como violento cuando dice: Jesús consumirá a los malvados con el espíritu de su boca. Siguiendo con otra belleza, en el versículo 9 dice que Satanás, no Dios,
es todopoderoso, que lo puede todo, contradiciendo muchos de los escritos del Nuevo Testamento. Del versículo 11 al 12 dice que Dios les enviará un fuerte engaño para que crean una mentira y todos puedan ser condenados. De nuevo, una amenaza hacia los no creyentes, punto no tocado en la primera carta. En el capítulo 3, del versículo 6 al 14, dice que los que no están de acuerdo con las opiniones expresadas en esta epístola deben ser rechazados. Este versículo es utilizado por los testigos de Jehová y otras sectas cristianas para rechazar a aquellos apóstatas que les abandonan. Ese rechazo incluye la separación de sus familias, donde se les prohíbe a los familiares hablar con ellos y a sus amigos a no relacionarse. En el mismo capítulo 3, versículo 10 dice que los que no quieran o no puedan trabajar deben morir de hambre. Otro artículo utilizado por aquellos que siguen a la señora Ayn Rand y su objetivismo, donde dice aquel que no puede vivir que se muera. El gobierno no tiene por qué darle de nada a aquel que no desea o no puede trabajar. Pero en toda esta parte que les resaltamos, se nota que la carta presenta un plan contra aquellos que no creen. Aparentemente, cuando esta carta se escribió, en Tesalónica había una gran cantidad de gente que no se tragaron el mensaje que Pablo les había llevado. Y por ende, como la parte de que Jesús vendría no funcionó, entonces ahora venía la parte de la amenaza, el odio y la condena. Pablo abre la carta alabando a la iglesia de Tesalónica por su fidelidad y perseverancia ante la persecución. La carta contiene todo un capítulo sobre el segundo advenimiento de Cristo, entre otros temas e instrucciones. De la inferencia del capítulo 2, versículo 1 y 2, los tesalonicenses se enfrentaron con una enseñanza falsa, diciendo que Cristo ya había regresado. Este error se corrige en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, donde Pablo le dice a los tesalonicenses que una gran tribulación debe ocurrir antes del regreso de Cristo, una nueva condición que él no mencionó en su primera carta. Al ver cómo esta serie de acontecimientos aún no ha sucedido, su argumento dice: Cristo no puede haber regresado todavía. Él entonces expresa gracias a sus lectores, los elegidos de Dios, escogidos para la salvación y salvos por su gracia a través de la fe, y así no susceptible al engaño de la gran apostasía. Y fíjense que aquí se nota que había un problema de apostasía, de gente que se alejaron de su enseñanza y abandonaron la creencia en un Mesías como Jesucristo que regresaría pronto. En los versículos 11 y 12 del segundo capítulo hay un pasaje que todos los escépticos deberían conocer. Dios les enviará un engaño fuerte para que crean una mentira y así todos puedan ser condenados. Y es importante por el hecho de que por primera vez se amenaza a los no creyentes, introduciendo en el Nuevo Testamento el castigo por no creer. Y ahora les presento una de las inclusiones de esta carta que tiene una importancia escondida o subliminal, porque se presta a obligar a los feligreses a cumplir con cualquier cosa ordenada por la iglesia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Pablo instruye a sus lectores a mantener y abrazar las tradiciones que se les había enseñado, ya sea por palabra de boca o por una de sus cartas. Citando este versículo en su libro sobre el Espíritu Santo, Basilio el Grande escribe: estas tradiciones han sido transmitidas por boca de Pablo o de los otros apóstoles sin necesariamente ser escritas, y menciona la confesión trinitaria de la fe como un ejemplo de tradición no escrita. Cirilo de Jerusalén comparte una visión similar en sus conferencias catequéticas. Argumenta que las tradiciones indicadas por Pablo deben preservarse y memorizarse como mínimo en la forma del credo. En su homilía sobre este versículo, Juan Crisóstomo distingue como diferentes la tradición oral de la tradición escrita. En ese momento, la tradición oral se había definido como la tradición y la tradición escrita como la escritura, unida ambas en la autenticidad de su origen apostólico. Everett Ferguson dice que la referencia de Pablo a la tradición implica que lo que se entregó de forma verbal venía del Señor. Con estos versículos, lo que esta carta quiere es establecer como una ley que aquellas cosas que no aparezcan en las Escrituras, pero que se le atribuyan a la boca de un apóstol, pueden considerarse una tradición oral y obedecerse al igual que las que están escritas. Y esto tiene la implicación de que en una iglesia, uno de sus líderes o apóstoles puedan pedir en nombre de Dios cualquier cosa que deseen.
La carta continúa alentando a la iglesia de Tesalónica a mantenerse firme en su fe y a mantenerse alejado y rechazar a todo hermano que lleve una vida rebelde y no de acuerdo con la tradición que recibieron de Pablo. No se asocien con él, para que éste sea avergonzado o deshonrado. Sin embargo, continúa, no lo consideren un enemigo, sino que lo amonesten como un hermano. Un pasaje de este libro dice, porque incluso cuando estuvimos con ustedes, esto le ordenamos, que si alguno no quiere trabajar, no debe comer. Este pasaje fue adoptado más tarde por Vladimir Lenin en Rusia como un adagio de la Unión Soviética, el que no trabaja tampoco comerá. Pablo termina esta carta diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo de mi propio puño, y esta es la marca distintiva de cada una de mis cartas. Esta es la forma en que escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Entonces hay que pensar qué necesidad tiene Pablo de añadir una firma identificadora para asegurarle a sus lectores que era él realmente el autor. Este tipo de comportamiento en aquellos que escriben es sumamente sospechoso. Si Pablo escribió esta carta y muchos eruditos piensan que no lo hizo, deben entender que él está cambiando su forma de pensar con relación a la primera carta a los tesalonicenses, principalmente sobre el momento del regreso de Cristo. El día del Señor ya no está a la mano, de hecho, no está cerca. Muchas cosas deben suceder primero. Debe de haber una gran caída, los hombres en pecado se deleitarán y Satanás mostrará su poder, haciendo todo tipo de señales y maravillas. En conclusión, sea una carta auténtica o no, segundo de Tesalonicense muestra qué tan fácil es cambiar la doctrina cuando de asuntos religiosos se trata, porque con la autoridad de un líder se cambian las tradiciones y posiblemente los escritos. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.